Hola, mi nombre es Rosa María Macarro Carballar y les voy a presentar los resultados del estudio sobre la intervención psicoeducativa en la prevención de los discursos de odio e intolerancia. Es una investigación que estoy haciendo en el marco de mi tesis doctoral, dirigida por las doctoras Rosario Cubero Pérez y Mercedes Cubero Pérez de la Universidad de Sevilla. Voy a estructurar mi intervención de forma que les explique de dónde parte esta investigación hasta las conclusiones que se han extraído hasta el momento. En primer lugar, les voy a pasar a describir muy brevemente de dónde surge esta investigación. Yo trabajo en la Fundación Bosco Global y desde el año 2017 venimos desarrollando intervenciones para la prevención de los discursos de odio enmarcados dentro de nuestra área de educación para el desarrollo. Nos planteábamos en qué medida nuestras intervenciones estaban siendo eficaces y bueno, comentando estas inquietudes con miembros del Grupo de Investigación Laboratorio de Actividad Humana de la Universidad de Sevilla, del que formo parte, nos planteábamos si estas preguntas no debían convertirse en una investigación más amplia, así que fui admitida en el programa de doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. También debemos destacar que en 2021 hemos recibido la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo para financiar esta investigación. Bueno, primero vamos a hacer una reflexión detallada sobre cuál es nuestro objeto de estudio. Cuando hablamos de discurso nos referimos a expresiones, a mensajes, a narrativas que influyen y que construyen el imaginario colectivo. Debemos tener en cuenta que los discursos de odio e intolerancia han existido siempre. Antiguamente el odio se sembraba poco a poco y tardaba años o siglos en germinar. Pensemos, por ejemplo, cómo en la Edad Media se propagaron mensajes contra la población judía, que a pesar de haberse demostrado como falsos, se han ido propagando a lo largo de la historia hasta nuestros días. Como decíamos, los discursos de odio han existido siempre, eh, pero hoy su impacto y su contagio es inmediato, porque Internet y las redes sociales actúan de catalizador. En España, los discursos de odio están enmarcados dentro de la normativa de delitos de odio, pero debemos tener en cuenta que hay un marco normativo superior. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 expone que todas las personas tenemos derecho a ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación. Podríamos enumerar también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Constitución española o el artículo 510 del Código Penal. Pero bueno, sí nos gustaría destacar que España cuenta con un protocolo del Ministerio del Interior para los delitos de odio. Aunque en la normativa española los discursos de odio y los delitos de odio son dos términos que han ido tan estrechamente unidos que hay documentos en los que no se hace distinción entre los mismos. De esta forma se entiende que en España los discursos de odio tendrían que estar dirigidos a personas que forman parte de colectivos que han visto vulnerados históricamente sus derechos y en ese sentido sí se entendería que son discursos o delitos de odio y de lo contrario no se entenderían como discursos de odio sino como discursos intolerantes. Según el Plan de Acción contra la lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior del Gobierno de España, en el último año se ha visto incrementado en un 6,8% los delitos de odio. Y para concluir esta parte, debemos reflexionar sobre qué entendemos por prevención. La ONU en la Agenda 2030, dentro de su ODS 16 dedicado a promover la cultura de paz, tiene una meta que expone que deben desarrollarse acciones para prevenir la radicalización y la violencia. Pero, ¿qué entendemos cada una de las personas y cada una de las instituciones que queremos desarrollar proyectos de prevención de discursos de odio? ¿Qué entendemos que es la prevención? Y esto es importante porque las ideas, ¿no?, que subyacen a la palabra prevención nos pueden encaminar a modelos de desarrollo muy diferentes
Algunas de estas palabras nos llevan a acciones más vinculadas a un modelo de desarrollo de déficit y otras a trabajar desde un modelo de desarrollo positivo. Volviendo a los discursos de odio, es necesario que destaquemos que actualmente no existe una definición consensuada sobre qué son los discursos de odio. Según la literatura, no es hasta los años 80 del pasado siglo XX cuando, según Brown, en Estados Unidos, un grupo de juristas acuña el término hate speech para referirse a los discursos utilizados contra la población afroamericana. Desde aquellos primeros textos hasta nuestra fecha, han sido muchas las definiciones que en muy distintos campos y visiones se han dado sobre este tema. Por señalar solo uno de los elementos que suelen contener las distintas definiciones, nos centraremos en quién recibe los mensajes de odio. Hay definiciones más restrictivas y concretas, como la legislación española, como hemos dicho anteriormente, mientras que otras dejan abierto el listado de causas o de colectivos víctimas de los discursos de odio con una palabra otros, o bien, como en este caso, con una lista no exhaustiva de características. Este es el caso de la definición de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia. En función de la cultura, de la tradición, del país, etc., se señalan diferentes colectivos que son víctimas de estos mensajes. La investigación ha identificado hasta 50 tipos de causas de la discriminación que subyacen a los discursos de odio. En materia de prevención de los discursos de odio, en España, desde 2014, se han desarrollado más de 50 intervenciones psicoeducativas cuyo impacto y eficacia es necesario analizar en profundidad para ofrecer elementos que permitan la mejora de las intervenciones hacia actuaciones realmente transformadoras. Es necesario analizar en qué medida las intervenciones en materia de prevención de los discursos de odio e intolerancia están teniendo en cuenta el conocimiento científico y las prácticas basadas en evidencia científica sobre prevención de otras conductas de riesgo. El análisis de estos trabajos hace necesario que se profundice en los fundamentos epistemológicos que subyacen a los proyectos realizados, qué tipo de actividades se desarrollan y qué metodologías son las más adecuadas. Por ello, el objeto de estudio es analizar los materiales desarrollados en España desde 2014 hasta determinar el tipo de acciones que desarrollan, los paradigmas sobre los que se sustentan y si se trata de intervenciones basadas en la evidencia científica. En relación a la metodología, la concepción epistemológica que asumimos en este proyecto aconseja una aproximación combinada de metodologías cuantitativas y cualitativas. En el momento actual, de acuerdo con el plan de investigación, se están realizando las siguientes actividades: búsqueda sistemática de materiales de intervención y de otros recursos en materia de prevención de los discursos de odio e intolerancia, búsqueda de literatura sobre didáctica aplicada y prevención, y creación de una herramienta de evaluación para analizar los materiales y programas de prevención. Bueno, ¿y qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues hasta la fecha se ha realizado un análisis preliminar de 51 intervenciones para la prevención de los discursos de odio desarrollados en España entre los años 2014 y 2022. Las entidades encargadas del desarrollo de estas acciones han sido principalmente organizaciones sociales, en segundo lugar, alianzas multinivel entre organizaciones sociales y gubernamentales, y en tercer nivel, organizaciones gubernamentales en solitario, y por último, entidades privadas. Cada una de las entidades ha participado entre 1 y 4 intervenciones con una temporalidad principalmente anual, aunque ha habido algunos casos de intervenciones plurianuales. En función del colectivo al que se dirige, la gran mayoría de las intervenciones esperan cambiar cuestiones ambientales y aportan información sobre elementos puramente normativos. También son muy frecuentes las intervenciones que buscan el desarrollo de competencias para la población general, que son intervenciones universales. Las categorías de prevención selectiva indicadas
que son grupos influidos por factores de riesgo y población que ya ha desarrollado la conducta respectivamente, son poco representativas. En relación con los contenidos de las actividades, la mayoría de los materiales cuentan con actividades y contenidos que ofrecen información sobre qué son los discursos de odio. 1 de cada 3 utiliza estrategias que apelan a las emociones y hay un grupo significativo de intervenciones que están basadas bien en el diálogo, bien en la participación o el compromiso colectivo. Son muy escasas las intervenciones que incluyen actividades de investigación o que desarrollan actividades destinadas a reducir la visibilidad de los discursos de odio. Según los contenidos preventivos, la mayoría de las intervenciones cuentan con contenidos de prevención específica, es decir, que hablan de los discursos de odio, mientras que son pocas las propuestas que tienen contenidos de prevención inespecífica, es decir, que tienen que ver con elementos de desarrollo personal y comunitario en los que no tiene por qué hablarse de forma directa de los discursos de odio, sino que trabajan cuestiones como la empatía o la asertividad, entre otros. Entre las conclusiones hemos encontrado, que falta información para hacer un análisis exhaustivo de cómo se han desarrollado las distintas intervenciones. No obstante, el análisis realizado nos permite concluir lo siguiente. Solo el 5,88% de las intervenciones analizadas incluyen contenidos y cuestiones metodológicas relacionadas con la prevención. Hablan específicamente de discursos de odio, pero no sobre los paradigmas o el contexto de la prevención. En los distintos materiales subyacen paradigmas de prevención de marcado carácter asistencialista con un modelo didáctico tradicional basado en la transmisión de conocimiento. La gran mayoría de las intervenciones tiene un carácter universal y no tiene en cuenta los elementos contextuales y diferenciales de las poblaciones con las que se espera trabajar. Además, falta información sobre la existencia de materiales específicos para trabajar con población que manifiesta y genera los discursos de odio y qué estrategias se han utilizado para trabajar con estos perfiles poblacionales, ¿no? Lo que se denomina prevención selectiva indicada. Para esta investigación hemos realizado búsquedas sistemáticas de bibliografía en torno a distintas cuestiones. De todas las referencias, destacamos las 6 siguientes. Y con esto concluyo mi comunicación. Si tienen cualquier duda o pregunta, estaré encantada de poder responderla. Les animo a formularlas en el foro del Congreso o bien a realizarlas directamente a mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención.